Muy buenas tardes, estimados apsinos y apsinas. Bienvenidos a otro programa de asesoría a su alcance. Hoy con el tema de la afectación de los centros educativos ante la reducción del presupuesto. Un temazo, ¿verdad?, para la coyuntura en la que nos encontramos. Quédese con nosotros. Definitivamente, muy buenas tardes y es un honor regresar a este programa Asesoría a su alcance, que es un programa que nos forma y nos informa, y no podemos olvidar que esta es una estrategia de lucha, una forma que hemos encontrado para que nuestra afiliación informada sea también una afiliación empoderada. Es un gusto de verdad trabajar este tema que empezamos en este proceso de formación, afectación de los centros educativos ante la reducción del presupuesto. Y esta semana tenemos el honor de contar con 3 compañeros que nos van a hablar de sus testimonios y sus realidades desde sus centros educativos y desde sus visiones desde la administración. Contamos con la presencia de don Sebastián Navarro Cañizales, quien es director de la escuela Dr. Calderón Muñoz en San Miguel de Desamparados. Buenas tardes, don Sebastián, es un gusto tenerlo acá. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Bueno, y también tenemos a don David Johnson. Don David es director del Liceo Edgar Cervantes Villalta, más conocido como el Nuevo de Atillo, ¿verdad? Buenas tardes, realmente es un honor poder compartir con ustedes y hablar un poco sobre el tema del presupuesto. Y por Zoom tenemos a nuestra compañera expresidenta de la APSE, quien también ahora cumple las funciones de asistente de dirección en el CTP de la Tigra, Ana Doris González. Muy buenas tardes, Ana Doris, gracias por estar con nosotros. Hola a todos, un abrazo calurosísimo aquí desde la Tigra de San Carlos. Un placer y un honor que me permitan acompañar. Muchas gracias. El honor es nuestro, Ana Doris, muchísimas gracias por estar acá y de verdad que es un gusto esta conversación que vamos a tener hoy que nos deja de alguna manera en esta gran campaña que el país tiene, ¿verdad?, por la educación costarricense, en un esfuerzo de lucha más que la APSE hace por estos procesos de formación que nos lleva hoy desde el posicionamiento de las áreas administrativas a generar esa comprensión de lo que nos está sucediendo, cuál es el estado de las cosas, ¿verdad?, que tenemos en este momento. Entonces, vamos a iniciar con la primera pregunta, que es, ¿cuál ha sido la realidad que hemos enfrentado los centros educativos con el actual presupuesto? Y estamos hablando de evidentes recortes que hemos tenido ya, ¿verdad?, este año, cosas que hemos tenido que enfrentar en servicios básicos, en temas de limpieza, en mantenimiento, en salud, todas esas cosas que ustedes nos van a contar desde la realidad de sus centros educativos. Adelante, don David. Bueno, con la reducción de presupuesto ha sido muy interesante. Yo le mostré a mi personal docente, por ejemplo, en consejo, lo que se recibía hace 6 años y cómo fue cada año fue disminuyendo, hasta que mis compañeros se asustaron y dijeron, ya, y si seguimos así no vamos a recibir nada, no queda nada. Y es sumamente preocupante y peligroso. Si hablamos, por ejemplo, del tema de la salud, hemos tenido que reducir las compras, por ejemplo, en el jabón líquido que requieren los estudiantes para lavarse las manos. Es un tema súper delicado. ¿Por qué? Por la cantidad de virus respiratorios que todavía andan circulando en el país. Y si usted no tiene el suficiente jabón para que estos chicos se puedan lavar las manos, esto va a traer consecuencias graves en la salud pública. Y hemos tenido, como les digo, reducir completamente las compras en cuanto al jabón. Y si hablamos de materiales también de limpieza, la cantidad de cloro, por ejemplo, que se compraba, ya no se puede comprar. Se ha tenido que reducir significativamente y que también atenta contra la salud, no solo de los estudiantes, también de los docentes y de toda la comunidad en general. Porque los centros educativos se van a convertir en centros multiplicadores de virus. Claro. O sea, es una situación realmente acongojante. Don David,
esto es algo que no podemos separar, educación y salud, ¿verdad? Exacto. Y entonces que los centros educativos con esta reducción de presupuesto, pues nos estamos enfrentando a esas situaciones también. Muchísimas gracias. ¿Cuál ha sido su situación, don Sebastián? Cuéntenos un poco. Bueno, vieran compañeros, que a nosotros nos ha tocado descobijar santos para cubrir a otros santos. Con las imprevisiones, porque no se me ocurre otra palabra, esas imprevisiones que ha hecho el gobierno, por ejemplo, de meterlo en las pruebas comprensivas, que el costo le toque la reproducción a los centros educativos, de nosotros la parte que teníamos presupuestada para papelería, prácticamente ya no la comimos y vean que estamos terminando apenas el mes de agosto. Eso nos preocupa y nos ha obligado a buscar de qué manera poder solventar un tiraje de casi 1 millón de colones en pruebas comprensivas, y ni se diga de los problemas que igual que David ve y que muchos de nosotros vemos día a día. Desgraciadamente nosotros estamos en una zona donde ha habido ya casos de dengue clásico, ha habido casos de chikungunya, y desgraciadamente no nos alcanza más que para sectorizar el jabón. Y con la situación que estamos nosotros, imagínense que el sector de San Miguel somos más o menos 15 instituciones. Ahí no hay mucha empresa privada a la que se pueda recurrir. Y somos 15 instituciones buscando ayuda, pues tampoco la empresa privada nos puede brindar cobijo a todos. Entonces, nos ha costado mucho poder salir adelante en ese sentido. Muchísimas gracias, don Sebastián. Ana Doris, priorizando lo que ya es prioritario, así hemos estado. Cuéntenos de su realidad allá en la Tigra de San Carlos. Bueno, aquí donde yo trabajo es un colegio técnico. Es relativamente pequeño porque entre la sección diurna y nocturna, nosotros tenemos sección nocturna, tenemos alrededor de 650 estudiantes, casi 700 tal vez. Y entonces la situación es la misma que mencionan los compañeros, porque en los colegios técnicos hay dos fuentes de financiamiento. Entonces está el financiamiento de la ley 6746, que es la misma que financia todos los centros educativos del país, pero además los colegios técnicos por la ley 7232, 7372, perdón. Esta ley financia, pero solo la parte técnica, es decir, no se puede utilizar este otro financiamiento para el mantenimiento de todo el edificio, por ejemplo, se puede utilizar para mantenimiento solo de las áreas técnicas, de los laboratorios, etcétera. Y entonces la situación es igual de complicada, porque hay reducción del presupuesto de la fuente de financiamiento general, la de todos. A mí me parece que hay datos que hay que mencionar muy importantes. En este país existen 4.512 juntas de educación, administrativas y de educación. Son 4.512. Entonces, cuando se le hace un recorte al presupuesto, por grande o pequeño que le parezca a algunos, porque para el ministerio y el gobierno nos reduce el presupuesto y le parece que es un pellizco que le hagan al presupuesto. Pero eso es un montón de plata si uno cuenta con las necesidades que hay. De salud, por ejemplo, en este momento nosotros tenemos una profesora incapacitada por dengue, es una situación delicadísima, donde usted tiene un edificio que tal vez tiene 3 baterías de baños para 600 personas y 3 baterías de baños con 3 baños. La situación es complicadísima cuando usted necesita una dotación de jabón, para lavamanos, de jabón en polvo de cloro, etcétera. Bueno, lo que los compañeros mencionan. Pero hay una situación que me preocupa a mí más, y es que la reducción del presupuesto en cualquier ámbito de los centros educativos
Por ejemplo, la ley 7372, que es la que financia el área técnica de los colegios, esta ley tiene los fondos, se cogen los fondos del superávit del presupuesto del INA. Si el INA ve disminuidos sus fondos, los colegios técnicos también. Y por supuesto, si la ley 6746 financia con impuestos de la empresa privada, ve disminuidos sus fondos también porque se recortan. ¿Por qué se pueden recortar? Porque exoneran a las empresas privadas de pagar impuestos. Entonces, de ciertos tipos de impuestos son los que nos dan el dinero a los centros educativos. A mí me parece que más allá de lo pequeño que aportamos el mantenimiento del edificio, este colegio nuestro se acaba de inundar hace un mes. Se inundó, se cayeron las mallas, todo se perdió, absolutamente todo. Y en este momento aquí no ha venido nadie a ver. Todos corrimos, todos lavamos y nadie se ha acercado. El colegio tiene un presupuesto que hasta depositó el MEP, el dinero en la caja chica de la Junta para reparar. Lo que hay que reparar es una alcantarilla en la entrada del colegio porque ahí pasa un cañito, decimos nosotros, ¿verdad? Que es un caño que se convierte en el Amazonas casi cuando caen esos torrenciales aguaceros aquí en la montaña. Y resulta que ese dinero está ahí. Y desde febrero nos avisaron que no se puede ejecutar la obra, que ya está aprobada y todo, porque la DIE no ha adjudicado o no ha designado a un ingeniero que venga a ver la obra. Hasta el lunes pasado, en el correo llegó que habían asignado a un ingeniero y aquí estamos todavía esperando. Es decir, la reducción del presupuesto y la inoperancia del MEP se juntan para acabar con la educación pública de este país. Muchas gracias. Bueno, un saludo y un abrazote cordial a Ana Doris, ¿verdad? A quien aprecio y admiro montones. En realidad gracias. Todo lo que han dicho los compañeros, ¿verdad? Es tan preocupante, ¿verdad? Vemos aquí cómo la salud afecta en los tres, ¿verdad? En las tres instituciones, de los tres directores de las tres instituciones, perdón, directores y asistente de dirección en el caso de Ana Doris, mencionan la situación de la salud, ¿verdad? Las afectaciones que han habido. Y bueno, por dicha que no estamos ya con la pandemia del COVID, ¿verdad? Aunque se convirtió en algo endémico, pero que anda ahí pululando junto con otra serie de enfermedades, cualquier cantidad de enfermedades y virus que nos han anunciado, ¿verdad? A nivel nacional. Y lo más preocupante, ¿verdad? Es que en este momento, que en el 2024, que se está trabajando con un presupuesto que es el más bajo de la última década, tenemos el anuncio que para el año entrante viene todavía más bajo. Y específicamente en esos rubros que hablan ustedes, ¿verdad? Que es el de infraestructura institucional que se le da a las juntas, ¿verdad? Y que con eso se compran los implementos para limpieza, etcétera, etcétera. Viene con una disminución de más de 5.000 millones para el año entrante. Esto es sumamente preocupante y les voy a decir porque la planta física del colegio de nosotros mide alrededor de 20.000 metros cuadrados. De estos 20.000 metros cuadrados hay alrededor de 8.000 metros cuadrados que son zona verde. La zona verde es vital también para los estudiantes, para todas las personas que ingresan. Pero resulta que con el recorte presupuestario que ha habido en estos momentos, el dinero que entra por la ley nos alcanza prácticamente únicamente para el pago de servicios públicos, llámese luz, agua y teléfono. Yo estaba acostumbrado, por ejemplo, a que todos los meses esos 6.000 metros cuadrados se pudieran chapear y que se pudieran mantener en unas bonito, agradable, pero actualmente no lo puedo hacer todos los meses, la Junta no puede hacerlo todos los meses, tiene que irlo haciendo de vez en cuando haya dinero. Entonces, ¿qué sucede? Que se ve el colegio realmente encharralado, se ve feo, se ve horrible, no se ve nada agradable. Aparte de eso, yo pongo un ejemplo chiquitico con el mantenimiento.
Si vos tenés una pequeña gotera y no la podés arreglar, esta gotera va a empezar a caer y a caer y a caer y a caer, y cuando te das cuenta ya no es una lámina del cielo raso, no, es todo el cielo raso del aula, todas las láminas de zinc, y el daño y la afectación va a ser más grande, y la inversión también para reparar esa pequeña gotera que no pudiste arreglar va a ser peor. Entonces, ¿en qué va a terminar esa aula, por ejemplo? Y me está pasando, no, actualmente me está pasando. Tengo un grupo de educación especial, de Plan Nacional, donde ya en esa aula estoy viendo la gotera y la hemos reparado varias veces, pero ya la solución no es un parchecito, ya la solución es cambio de techo. Claro, y es la realidad de muchos centros educativos aquí en la zona rural y en el centro de San José también. Yo quiero mencionar sobre algo que decía Ana Doris, ¿verdad? Sobre la ley que suple a los colegios técnicos, que, bueno, y lo que decía don David, ¿verdad? Que apenas les alcanza para pagar servicios. Bueno, todavía que dicha que les alcanza, don David, por el momento. Hay otras instituciones que ni siquiera para eso les está alcanzando, ¿verdad? Y han tenido que hacer cierres desde el año pasado, bueno, desde años atrás, pero el año pasado y se ha visto más marcado. Pero además, sobre la ley, ¿verdad? En paritaria estuvimos viéndolo con Leonardo Sánchez cuando pedimos que nos expusieran sobre el presupuesto para el 2025, que casi que fue lo que menos hizo, ¿verdad? Sino que hizo como un recuento de las ejecuciones y todo esto. Cuando hablamos de la situación de los colegios técnicos, ellos justificaron que iban a plantear que se modificara la ley que otorga más financiamiento a primaria para que se pase de ese presupuesto que se otorga a primaria, don Sebastián, que se le quite a primaria para otorgarle más a colegios técnicos. Entonces, ahí es donde uno dice, o me río o lloro, ¿verdad? Porque entonces, como dijo don Sebastián ya, ¿verdad? Descobijar un santo, desvestir un santo para vestir otro. ¿Y cómo podemos plantear seriamente una situación de esas como una solución, ¿verdad? Es algo, ¿verdad? Increíble que esto suceda, pero bueno, lamentablemente tampoco es de asombrarse del todo, ¿verdad? Bien lo dijo Ana Doris también. Desgraciadamente no hay una situación de falta de presupuesto nada más, sino de una pésima gestión, una burocracia extrema en las diferentes entidades del Ministerio de Educación Pública que hace que tengamos lo que tenemos, ¿verdad? Y tenemos una subejecución extrema en casi todos los rubros en los diferentes años que hemos hecho el recuento sobre el presupuesto nacional. Es curioso lo que usted dice, Vivi, porque ciertamente en nuestro caso nosotros tenemos un aula clausurada que está en un segundo nivel, lo que sí que es un guindo, y nosotros, yo todos los días le pido al río y al cielo que no llueva tan fuerte, aunque en esa zona no llueve, caen los diluvios todos los días, de que se va lavando el terreno, y tenemos un presupuesto de 16 millones en Caja Única del Estado, que cuando uno le dice en Caja Única del Estado, uno lo único que hace es de una vez desanimarse, porque pareciera que Caja Única del Estado lo único que quiere es hacer todo lo que está a su alcance para que uno no pueda ejecutar esos dineros. Claro. A mí me preocupa con este recorte porque el año entrante ya la amenaza me cayó a mí, ¿verdad? De que mi centro educativo pasa el CNP. El proveedor va a ser el CNP, el proveedor más caro de este país. Y además de eso, con estas situaciones, yo temo que me va a pasar como ha pasado a otros centros educativos, que no les está alcanzando el dinero para pagarle al proveedor del comedor. Qué fácil es decir en politiquería barato, en verbalismo, que en un centro educativo le vamos a quitar a primaria un poco de plata para pasárselo a los colegios técnicos. Exacto. Pero resulta que primaria es quien más población tiene. Porque en mi caso, por ejemplo, yo tengo población desde los 6 hasta los 13 años. Estamos hablando de transición. Yo tengo una población de 1.215 estudiantes en este momento. Y hay una situación, Sebastián, que quizás algunos centros educativos todavía no se han deteriorado del todo, porque reciben dinero quizás de las municipalidades. Entonces, hay municipalidades fuertes en este país. Nosotros sabemos quiénes son, que aportan dinero. Y quizás esos centros educativos todavía no han sufrido lo que estamos viviendo otros centros. Pero hay municipalidades que lo que le pueden aportar al centro educativo son, si acaso, 200,000 colones al año. Imagínese en zona rural. En zona rural, hay que ir a Limón
y ver esos centros educativos, Si es que los hay. si es que los Lo digo hay, por o, a experiencia. o a Guanacaste, trabajando en una iglesia, tal vez en una iglesia, o apenas con un alerito ahí, en galerones. Ahora, imagínense, si estos centros educativos, que son la gran mayoría, están así, ahora con el recorte de presupuesto, ¿cómo van a estar el próximo año? Y es que no solamente estamos limitando, sino que estamos exponiendo, en el caso de don Sebastián, y estamos restringiendo para estos muchachos y muchachas, esos niños y niñas, el derecho a la educación. Es que va mucho más allá. Y además, hoy, para cambiar un poquito el tema, y es que los niveles de violencia que hoy estamos viendo en los centros educativos son altísimos, ¿verdad? Son reflejo de esta sociedad tan polarizada que tenemos, y ante esta situación de violencia que enfrentamos dentro y fuera de los centros educativos, el presupuesto se reduce, y eso significa que los programas de prevención que propone el MEP tampoco tienen financiamiento, y hablamos del Festival de las Artes, de juegos estudiantiles, de Spelling Bee, de las bandas, de los grupos culturales, de los talleres y los clubes, ¿verdad? Es un tema muy interesante, porque si, por ejemplo, una banda, un equipo deportivo del centro educativo, todo esto atrae a los estudiantes, los mantiene ocupados, los mantiene alejados de los vicios, de las drogas. Motivados. Pero ¿saben cuánto dinero recibe cada centro educativo por convención colectiva? Es una cifra insignificante para este tipo de actividades. Anda como entre los más grandes, que tienen como más de 1,000 alumnos, reciben como 300,000 colones por ahí. No alcanza ni para las meriendas de la primera etapa. Si no existiera la convención colectiva, no reciben no, nada. no se recibe nada. Todavía, pero resulta que a uno le gusta tener equipos deportivos para los estudiantes. ¿Cuánto cuesta un uniforme para que te vayan a representar? ¿Cuánto cuesta un transporte? Antes yo decía, qué bien, voy a ir a la final nacional a tal parte con el equipo tal, aquí, allá. Ahora yo me quedo pensando, y si voy o no voy, ¿cómo le vamos a pagar un transporte hasta allá? Eso que dice David me pasó a mí el año anterior. Nosotros clasificamos en final de baloncesto nacional y la final fue en Avangares. Con el esfuerzo entre la Junta, la comunidad, los padres de familia, profesores y personal docente administrativo, entre todos logramos poner la plata para la buseta. Claro. Cuéntenos, senadores, ¿cómo es la realidad que ustedes tienen allá en la Tigra de San Carlos? No, digamos, lo que los compañeros apuntan es simplemente hay que imaginar que todos los demás centros educativos y algunos están peor que ellos. Yo lo que quería apuntar es que ante esta realidad de la disminución del presupuesto, y no podemos olvidar que la APSE es la organización que ha hecho las denuncias, los recursos jurídicos incansablemente para exigir que se cumpla con el 8% en la inversión. Los problemas en educación en este país se resuelven con una inversión adecuada, por lo menos del 8%, debería ser mayor, pero mínimo del 8%, y con una gestión adecuada, una administración correcta, porque lo que está pasando en el MEP es simplemente que no administra. Es decir, ¿a quién se le puede ocurrir que usted va a recortarle a la primaria? Para lo que a usted se le ocurre es imposible. Hay que darles más y se les ocurre que hay que quitar por la razón que sea. Están dementes todos, esa es la realidad. Y yo lo digo con esa claridad. ¿Por qué? Porque resulta que llegamos a un punto, y eso está claro, en el 2025 va a ser peor. Los trabajadores de la educación. Nosotros hemos hecho toda la vida esfuerzos enormes haciendo tareas para colaborar con la infraestructura, con todo lo que se necesita en el centro educativo. Pero ahora, sumado a eso, ahora nosotros somos los que chapeamos el centro educativo.
Ahora somos los de mantenimiento, porque son compañeros los que andan viendo a ver cómo hacen para reparar un baño, cómo hacen para reparar una pila, una gotera, es decir, en eso nos hemos convertido y seguimos pasando a eso. Resulta que nos siguen descargando en la espalda el costo de esa mala gestión, de la mala administración, del mal gobierno, etcétera. Pero ahora hay una arremetida mayor, ¿verdad? Es implacable la aplanadora neoliberal que está implementándose en este país y nosotros tenemos que tomar medidas. No podemos seguir pensando en que lo más importante es pagar los servicios, la luz y el agua. Yo le digo a mi jefe y a los compañeros, a todos los que puedo, bueno, pero es que aquí lo que precisa es comprar jabón, papel higiénico, etcétera, que los chicos estén bien. Si cortan la luz y el agua en el centro educativo se cierra. Y el responsable de mantenerlo abierto y funcionando correctamente es el MEP. Si nosotros seguimos alcahueteando a la administración, pues seguimos en lo mismo. Hacemos esfuerzos enormes, sí, para que los chicos participen en los festivales. Aquí en el colegio, que la Expo Técnica, que la Expo Joven, es decir, son mil exposiciones, mil maneras de que tratamos de darle a los chicos un desarrollo emocional importante, tratamos de que ellos sean personas de bien y tratamos de colaborar con la sociedad y con los padres de familia. Pero también los padres de familia están ahogados por la situación económica. ¿Cómo vamos a pedirle a los papás que nos manden hasta papel higiénico al centro educativo? No es posible si este es un pueblo que paga sus impuestos. Y todavía en el centro educativo le decimos, no hay papel. Es decir, no hay papel para unas pruebas, entonces mande papel o mande plata para comprar el papel. Es decir, por el camino que vamos, efectivamente, los estudiantes se van a ir de los centros educativos. Es la realidad. Y la verdad es que un país, esa es la realidad y no hay nada más que decir. Esto que acaba de decir Ana Doris, yo lo estoy pensando actualmente con el Plan Anual de Trabajo. Claro. Estamos los directores vueltos locos con el Plan Anual de Trabajo, donde tenemos que solventar supuestamente en este Plan Anual de Trabajo todas las necesidades que el centro educativo requiere. Sin plata. Pero sin plata. Sin cacao no hay chocolate, sin plata. ¿verdad? Entonces, un ejemplo, el Departamento de Orientación del colegio, ya todas las computadoras no sirven. Hay que comprar las nuevas. Pero resulta que usted ya no puede ahorrar un poquito, claro, para poder comprarle las máquinas a los compañeros. Don David, y es que esta denuncia por el presupuesto la ha hecho APSE, y APSE ha llevado la bandera por esta denuncia. Así es, como lo dijo Ana Doris, ¿verdad? Desde años atrás, no es de ahora, desde que comenzamos a ver esas arremetidas, esos recortes, ¿verdad? Que nos tienen como nos tienen, APSE ha hecho en 2 ocasiones acciones de inconstitucionalidad. En la primera se gana, se hace la segunda con la administración de Ana Doris precisamente, ¿verdad? En donde se exige además que se cumpla no solamente con el 8%, sino que se cancele lo que se adeuda de los años atrás, porque es la única manera, ¿verdad?, en que de verdad podríamos suplir todas estas necesidades. Pero hay varias cosas a las que yo me quiero referir y que Ana Doris en varias me quitó la palabra, ¿verdad? Será el estar en este ámbito y todo, ¿verdad? Bueno, y ustedes como directores obviamente también pues se tiene esa visión y esa perspectiva. Una de las cosas es hasta dónde somos culpables, ¿verdad? Hasta dónde somos culpables de arreglar todos los remiendos, ¿verdad? Que deja el gobierno, que deja el Ministerio de Educación Pública. Y es que somos profesionales, tenemos vocación y trabajamos con niños y con jóvenes. Esa es nuestra materia prima, son seres humanos. Entonces a nosotros se nos hace el corazón un puño y pecamos de buenazos. Hacemos bingos, hacemos rifas, como dicen Ana Doris, chapeamos los centros educativos y entonces el gobierno lo sabe. El gobierno dice, bueno, no importa, recortémosles a estos, le dice Nogui a la ministra Müller, recórtale todavía más, porque de por sí esos se van a hacer cargo de lo que hayan que hacerse cargo, y eso no se vale, eso no puede seguir de esa manera. Por otra parte, lo que decía Ana Doris, de que el presupuesto debe ser un mínimo de 8% es una realidad. Eso es un mínimo lo que dice la Constitución Política, pero hay algo también más interesante en la Constitución Política, que es que dice que la educación técnica está por aparte,
O sea, eso del INA, que incluso financia parte, ¿verdad? Lo que decía Ana Doris en los colegios técnicos, debería ser adicional del 8%. El INA no debería estar incluido dentro del presupuesto dentro del presupuesto que se otorga para educación, sino que sería lo que se otorga en educación más lo que se otorga para el INA, y eso no se está cumpliendo. Entonces, son datos interesantes que tenemos que conocer. Perdón. Sí, no, tal vez para terminar, otro par de observaciones que tenía por ahí, ¿verdad? Que uno las va pensando, ¿verdad? Con la conversación con los compañeros. La situación de lo que se gasta o lo que se invierte en educación en el país, ¿verdad? Decía doña Catarina Müller que aquí es uno de los países en donde más se invierte en educación. O sea, tras de todo nos dicen mentiras. Si por cada estudiante anualmente se gastan 5,000 y resto de dólares, que es casi el 50% menos de lo que se invierte en promedio de los países que integramos la OCDE, ¿verdad? Que tanto se le ha dado relevancia que seamos parte de la OCDE, que tanto insistieron que fuéramos parte de ese organismo, para estar por debajo del promedio de los países que invierten en educación 11,000 y pico de dólares por estudiante al año, y aquí estamos invirtiendo menos o aproximadamente la mitad, ¿verdad? Entonces son datos que son muy importantes que todos conozcamos, ¿verdad? Para las luchas que hay que dar, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. No es solamente la calle, tenemos que sensibilizar a toda la población, a los padres de familia. Los compañeros de las juntas ya no están sensibilizados, ya el zapato les chimó, ¿verdad? Y les hizo la chorcha, como quien dice, porque ya no saben de dónde sacar dinero, ¿verdad? Para poder pues administrar, ¿verdad? Estos recursos. Y lo que decía Ana Doris también, que estamos prácticamente expulsando, bueno, nosotros no, los gobiernos están expulsando a nuestros estudiantes del sistema formal. Hace unos días en un noticiero salió la información de que después de julio desertaron aproximadamente 5,800 estudiantes en este país, y eso es mucho, eso es una cifra altísima y que ha venido subiendo con pasos enormes del 2018 a la fecha todavía más, ¿verdad? Entonces sí, es muy preocupante porque se los estamos tirando, como lo he dicho en otras ocasiones, a las bandas de narcotráfico. Ellos están esperándolos con los brazos abiertos, dándoles una imagen, ¿verdad?, como de opulencia, que son puros espejismos, pero que eso es a lo que nos está llevando los gobiernos en este país. Todo esto es grave porque si nosotros tuviéramos los centros educativos en buen estado, que sean atractivos para los estudiantes, que ellos sepan que van a entrar a un centro educativo bonito, agradable, que van a tener todo lo que se requiere para la educación actual. Es que hasta eso, la educación moderna en otros países es diferente. El profesor se convierte más que todo en un facilitador. Claro. Pero no, nosotros seguimos con lo tradicional. ¿Y por qué seguimos con lo tradicional? Porque no tenemos los recursos. Es que hay un vacío de ruta. Exacto. Y ante ese vacío de la ruta de la educación que todavía no conocemos, pues muy fácilmente grupos como el narcotráfico retoman ese vacío, ¿verdad? Entonces ellos simplemente, ya el colegio no me está ofreciendo nada, o sea, no es lo que yo quiero. Claro. Entonces se refugian con estos grupos. Tengo dinero, tengo lo otro, lo que sea, cambio mi estatus, ahora sí, y empiezan a delinquir. David, y en muchos casos ni siquiera la comidita que se les ofrecía, ¿verdad? Con el recorte de las becas, claro, ¿verdad? Ya ni la comidita, que era como uno de sus alicientes, porque aunque nos parezca mentira, hay muchos estudiantes que comen solamente en la institución educativa donde asisten. Mira qué curioso este asunto, y lo llevo de dos lados. Esta información de la deserción empieza a apuntar también ya a primaria. ¿En serio? Los más chicos empiezan ya a salirse de las escuelas. Triste. Por lo mismo que acaba de señalar David, y bueno, desgraciadamente se les ofrece todo así como en bandeja y empiezan a delinquir a estas edades. Claro. Y estamos viendo un fenómeno que ya habíamos visto en los 90s otra vez, de que son menores de edad los que están delinquiendo, claro, que son prácticamente los intocables, por un lado. Por otro lado, ciertamente, los servicios de comedor, en su momento, el aparato político los convirtió en una camisa de fuerza
para convertirlos en un servicio esencial. Pero resulta que ese servicio esencial no está siendo esencial, porque al recortar la plata que le entra a los comedores escolares, por ejemplo, no se le está sirviendo a la población que supuestamente, según PANEA, debe ser la que debe recibirla. Y más bien, en muchas zonas, por ejemplo, nosotros estamos en una zona donde están los Guidos, sector 7 y otros precarios cerca. ¿Cuánta gente no espera que los chicos vengan al comedor porque es la única comida fuerte del día? Correcto, correcto. Y se las estamos negando no porque queramos, sino porque no nos alcanza. Y en el caso nuestro, pasando el CNP el año entrante, cosas que nos obligan, pero que no toman en consideración que la situación presupuestaria no nos da, nos obligan a ir sacando estudiantes que otrora podían ir al comedor. Ahora prácticamente solo la cantidad que PANEA indique es la que vamos a poder atender. Claro, y precisamente Asesoría a su alcance es un programa que nos regala esos procesos de capacitación, pero en este proceso que estamos, no solamente de la toma de conciencia del estado de las cosas en las que nos encontramos, sino también la puesta en común, porque hoy estoy segura que muchos compañeros en diferentes centros educativos dicen, yo tengo la misma situación de Ana Doris, tengo la misma situación de don David, tengo la misma situación de don Sebastián, unámonos en esta lucha, unámonos en esta fuerza que todos estamos haciendo, diferentes organizaciones con diferentes estrategias de lucha, precisamente para llegar a esa puesta en común de las necesidades que tenemos. Inicia este programa hoy diciendo que nuestros directores, nuestra compañera Ana Doris como asistente de dirección, nos están denunciando, ¿verdad?, la realidad que estamos teniendo, que es un ejemplo de lo que tenemos y un espejo de lo que tenemos a nivel país. Y le voy a dar la palabra a Vivian porque APSE ha diseñado una campaña, porque la afectación y las víctimas de todo esto, compañeros y compañeras, son nuestros chicos, son nuestros estudiantes, son los muchachos y muchachas que van a ser el futuro de este país y que hoy son el presente de este país, y eso no lo podemos olvidar. Déjenlos volar. Eso es. Ese es el nombre de la campaña, ¿verdad? Que, como dicen ahorita, ¿verdad?, ha sido diseñada en APSE, ¿verdad?, con la colaboración de nuestros compañeros de comunicación, ¿verdad?, que tan enfáticamente y tan profesionalmente lo hicieron, ¿verdad? Es una campaña que llama a concientizar, a visibilizar a estos chicos, a los sueños de estos chicos, ¿verdad?, de estos jóvenes a los cuales con estas reducciones del presupuesto se les están cortando las alas, ¿verdad? Se les cortan las alas. Ustedes saben que cuando ya todos pasamos por esas edades, ¿verdad?, comenzamos a crecer, a imaginarnos, a volar, ¿verdad? Volamos pensando en qué queremos ser, qué vamos a hacer, ¿verdad? Participamos en los festivales estudiantiles, en las áreas cuando tenemos ciertos talentos, comienzan a participar en las ferias científicas, en otras actividades, ¿verdad? Y con estos recortes de presupuestos ya los compañeros fueron muy claros, ¿verdad? Todos esos sueños que esos chicos y chicas tienen hoy en día pueden ser cambiados por otros que pueden terminar en una historia de terror, ¿verdad? Perdón, en lugar de un cuento de hadas, en lugar de algo satisfactorio y algo bonito para ellos. ¿Cómo les vamos a decir a los chicos, como decía don David y Sebastián, que la educación es la que los va a sacar adelante, la educación pública, recibiendo lecciones entre charcos, como lo vi yo en un lugar de Limón, ¿verdad?, y en varios lugares, en galerones, que en ese momento hacía un calor terrible y los compañeros me decían, no, el calor es lo de menos. Cuando llueve nosotros estamos acá entre barriales, nos mojamos, porque como decía don David, son aleros a los lados, los que tienen de techo, y así es como estudian y como trabajan nuestros compañeros a la vez, ¿verdad? Entonces, ¿cómo les vamos a vender a los chicos y a los jóvenes que esa es la manera que ellos van a surgir, que van a cumplir sus sueños, ¿verdad? Entonces eso es de extrema gravedad y queremos visibilizarlo mediante la campaña Déjelos volar, en donde vamos a visibilizar la falta de recursos en todos los ámbitos, en los diferentes centros educativos de nuestro país. Muchísimas gracias, Vivian. Con un minuto vamos a cerrar, un minuto cada uno. Empezamos con nuestra compañera Ana Doris. Bueno, yo pedirme diciendo que el asunto no es solamente darle un lugar a los chicos para que construyan o para que estén
armando el camino para cumplir su sueño, porque la educación no son la garantía de cumplir un sueño. El problema es que sí, en los centros educativos estamos haciendo esfuerzos para dotarle a los chicos de las herramientas, pero si el Estado como tal no puede dotar a los ciudadanos de un trabajo, si los estudiantes se gradúan y no van a encontrar empleo, es inútil, así como cientos de compañeros profesionales de la educación no tienen trabajo, no hay lecciones. Asimismo, muchos estudiantes, en el caso de los colegios técnicos, me da una tristeza a mí. ¿Qué hacemos con graduar y graduar estudiantes que tienen posibilidad de trabajar? En la Tigra de San Carlos es más difícil porque no hay empresas y es inútil absolutamente. Qué frustración, qué tristeza, pobres muchachos, pobres padres de familia, pobre sociedad y pobre pueblo. Esto requiere de un tratamiento muy, muy profundo. No es un aleteo ni es un berreo el que hay que hacer. Este es un tema muy profundo y la sociedad no es capaz de agruparse para resolver los problemas desde muchos ámbitos, pues el camino es oscurísimo y lamentablemente va a ser muy triste la caída del sistema educativo costarricense. Muchas gracias por invitarme y ha sido un honor compartir con usted. Muchísimas gracias, Ana Doris. Don David. Me uno a las palabras de Ana Doris. Realmente vamos rumbo en caída libre, ¿verdad? Y no solo en educación, también en la parte social, el seguro social, todas estas cuestiones. Las políticas públicas, digamos, están completamente están como en un plan maestro para que desaparezcan. O sea, esto va más allá. Creo que lamentablemente los pobres nos estamos haciendo más pobres y los ricos se están haciendo más ricos. Y si aquí el pueblo no se une también a las organizaciones magisteriales para luchar por este presupuesto de la educación, para visualizar los problemas que tienen sus centros educativos y llamar la atención, va a empeorar esto. Así es. Don Sebastián. Qué antagónico es que los gobiernos de turno se turnen para engañar y maltratar a los electores del mañana. Porque los chicos que tenemos en las aulas hoy son los que van a elegir los siguientes gobiernos. Si los gobiernos tuvieran un poquito más de visión meramente a la parte neoliberal, podrían darse cuenta que de la Costa Rica que ellos van a dejarle a las siguientes generaciones es nada. Y que estos jóvenes necesitan no solo palabras, necesitan tener la esperanza y la certeza de que algo más se está haciendo. Y que comprendamos que las organizaciones sindicales, que son muy atacadas siempre en la opinión pública, no están solamente por reivindicar la labor docente, sino que estamos por un proyecto país. El presupuesto es parte de un proyecto país. Y a mejor educación, mejor mañana para Costa Rica. Correcto. Mientras no entendamos esto y no luchemos todos juntos, como acaba de decir David, en la calle, en la Asamblea Legislativa, en cualquier lugar, los grupos de presión neoliberal van a seguir atacando y van a seguir expropiando la Costa Rica que queremos heredar a las siguientes generaciones. Así es. Qué importante esos mensajes de los compañeros, ¿verdad? En este sentido, nosotros tenemos que ser honestos, ¿verdad? Ni la APSE, ni ninguna otra organización sindical o magisterial sola puede echarse al país a los hombros. Tenemos que unirnos, primero, porque la clase trabajadora es una y es algo que mucha gente no entiende. Ay, pero es que eso no es de nosotros, que eso es solo de la caja, que eso es solo del INSS, que eso es solo del ICE, que eso son solo de los maestros, ¿verdad? No, la clase trabajadora es una. Y también estamos hablando de la clase trabajadora del sector privado. Todos tenemos que trabajar en ese proyecto país que dice don Sebastián.
Y bueno, la APSE ha invitado a crear a conformar el Frente de Lucha, que entre varias organizaciones creamos el 20 de julio de este año, precisamente para luchar por la educación pública de nuestro país. Y no solamente ahora por el presupuesto, sino también para que salga la regla fiscal, para analizar un montón de circunstancias que nos aquejan, ¿verdad? Y que si esto sigue como va, como dijeron los compañeros, pues nos lleva al despeñadero. Sin embargo, aunque sea algo tan difícil, porque eso no va a ser que una marchita, que sí tenemos que hacerlo y tenemos que seguir trabajando en las calles, pero tenemos que trabajar de forma unida y primero visibilizando y enseñándole a la ciudadanía en general qué es lo que está pasando en nuestro país, que no es que estamos pidiendo salarios, que es que sus chicos, sus hijos, nietos, sobrinos, sus familiares no van a poder tener acceso a la educación pública si estamos como seguimos en este momento, porque prácticamente esto sería un cierre técnico de la educación pública, el continuar con el recortismo de presupuesto, y eso lo han dicho hasta personeros del Ministerio de Educación Pública, que obviamente no voy a mencionar nombres, porque hay persecución también dentro del Ministerio de la Educación Pública, ¿verdad? Entonces, el llamado es: únase a nuestro frente de lucha, bueno, que ya está don David, ya está dentro de él, ¿verdad? Como parte del Magisterio de Acción, invitamos a don Sebastián a ser parte, a trabajar unidos, invitamos a todos los padres de familia, invitamos a todos los costarricenses a trabajar por un fin común, que es el salvar a la educación pública, el salvar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Muchísimas gracias, y hemos llegado al final de este conversatorio tan rico, ¿verdad?, donde hacemos esa puesta en común, y vamos a la sección Agenda a su alcance. Y es que APSE Sindicato y el Frente de Lucha por la Defensa de la Educación Pública invitan a todas las personas habitantes del país y a los movimientos sociales a salir en defensa de la educación pública y apoyar esta lucha social, sumándose a las marchas regionalizadas mañana jueves 29 de agosto del 2024. Igualmente los invitamos a estar atentos y atentas al llamado de lucha que el Frente por la Defensa de la Educación Pública organiza para defender el mandato constitucional de un 8% para la educación, así como el derecho humano a la educación en todos sus niveles. Y bien, llegamos al final de este programa. Agradecer muchísimo la toma de conciencia, la reflexión, pasar este programa a los compañeros y compañeras. Son momentos de unirnos, son momentos de lucha. Así que los esperamos el próximo miércoles a las 5.